Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir de nuevo esta mañana el programa con distinguidos invitados para seguir hablando de esas controversiales reformas del pasado jueves 7 de octubre. Porque hay que admitirlo, aquí suceden cosas que, como los medios dejamos de debatirlas, se quedan ahí con el espíritu malévolo con que fueron aprobadas. Y la intención esta vez es ir a fondo, discutir, debatir, que permanezca en la actualidad de la opinión pública esta temática que muchos sectores han comentado y con actitud crítica. Y justamente para seguir abordando estas temáticas, porque afectan a amplios sectores de la población. Ustedes han escuchado al fiscal de la UFERCO desde el jueves pasado decir la repercusión negativa que esto tiene para el combate a la corrupción. Han escuchado a la sociedad civil también hablar de las reformas a la ley de lavado de activos y las repercusiones que tiene y cómo ahora las ONGs así han sido incluidas dentro de las personas políticamente expuestas. Y así otras reformas que en el ambiente futbolero del anterior jueves y del feriado morazánico, pues se convocó a una sesión donde se produjeron las reformas. Para hablar de las mismas, una vez más aquí en el programa, digo una vez más porque ha intervenido por teléfono, no porque él esté recurrentemente en el programa, que yo recuerde solo ha venido una vez y hoy es la segunda vez. El abogado Luis Javier Santos, que es el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO. Bienvenido, abogado. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Buenos días. Igual que a Fátima Mena, de la Coalición Anticorrupción. ¿Qué tal, Fátima? Muy buenos días, Renato. Gracias por la invitación y bueno, un honor estar con tan distinguidos compañeros y panelistas. Y el Foro Social de la Deuda Externa, representado este día por el economista Ismael Cepeda. Ismael, bienvenido. Buenos días. Un placer, sin duda. Gracias. Siempre es un honor estar aquí. Fátima se vino de San Pedro Sula, ¿verdad? Por supuesto, Renato. Creo que primero agradecemos que le esté dando tanta importancia a este tema de nuevas leyes que son herramientas o pactos de impunidad que hemos visto que ha sido una recurrente por parte de este Congreso, un Congreso que se ha dedicado a generar herramientas de blindaje para las élites políticas y económicas corruptas. Entonces yo creo que desde la Coalición Anticorrupción estamos sumamente preocupados por este paquete de reformas y qué mejor que discutirlos con personas que se ven directamente afectados en su lucha o entorpeciendo su lucha, como es el caso de Luis Javier Santos, que es el fiscal encargado de la desarticulación de las redes de corrupción. Y también ver y visibilizar, Renato, que la lucha contra la impunidad y la corrupción no es para decir, ay, qué limpios o pulcros somos, realmente tiene costos sociales tremendos y qué mejor que el FOSDE tener una perspectiva de el impacto económico, ¿verdad? El costo social que tiene en la calidad de vida este tipo de reformas. Y por supuesto,
mi condición de ciudadana, de abogada, de activista anticorrupción, lo frustrados que nos sentimos. Como bien decía, no es posible que el descaro, que en medio de un feriado, en medio de un partido, cuando sabemos que el pueblo hondureño somos un pueblo futbolero, se atreven a hacer ese tipo de reformas. Correcto. Y no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Y no es la primera vez. Que se aprovecha una coyuntura para yo creo que fue tan grande que tuvieron que sumar que era un feriado y además de eso, un partido de fútbol. O sea, querían la distracción máxima del pueblo hondureño para que no se reclamara, ¿verdad? Y realmente creo que eso genera mucha molestia, indignación, pero que también debe levantar las alertas. Entonces, como hubo reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal e interpretaciones y a la ley de lavado de activos, vamos a hacer la diferencia de cada uno de estas reformas para no mezclar todo y a la postre no entender el alcance de estas reformas. Tiempo vamos a tener de sobra aquí en el programa, más la participación de ustedes. El fiscal Santos, el mismo día de las reformas, intervino en las redes sociales, en sus cuentas de redes sociales, manifestó su pensamiento, lo hizo el fin de semana anterior también, y yo creo que es un buen momento para resumir qué alcance tiene estas reformas en ese deseo inherente de todos los buenos hondureños de combatir la corrupción, partiendo de la premisa que es un flagelo que históricamente empobrece, que sigue empobreciendo y que si no se lucha fuerte contra él, seguirá multiplicando la pobreza en Honduras. Fiscal Santos. Buenos días, Renato. Fíjese que la reforma del día jueves, aprobada en el Congreso Nacional, es una más de las tantas que se han aprobado del Congreso Nacional. Yo entregué un gráfico a la producción para que se vea en el tiempo cómo se han aprobado esas reformas y se vean las repercusiones que han habido para el trabajo que se hace en la investigación de casos de corrupción. Por ejemplo, Renato, la primera aprobación del decreto fue el Código Penal, el 18 de enero del 2018, que entró en vigencia 2 años y medio después, donde evidentemente, y nadie desconoce, han habido programas aquí sobre eso, donde se han aprobado o se aprobaron rebajas sustantivas de las penas en los delitos de corrupción. No desconocemos que el código tiene normas muy buenas y actuales, pero en cuanto al combate a la lucha contra la corrupción, eso no ayuda. La rebaja de las penas en un país que somos el segundo país, creo, más corrupto de América Latina. Con la percepción de corrupción más alta, así es. No es coherente con una política de Estado de combate a la corrupción o para bajar los índices de corrupción. La segunda reforma es lo que la MAS se llamó el Pacto de Impunidad, que es la reforma a las disposiciones generales del presupuesto. Usted recuerda esas disposiciones generales del presupuesto, el Ministerio Público interpuso un recurso de inconstitucionalidad y la Corte Suprema, a través de la Sala de lo Constitucional, declaró con lugar ese recurso. Pero lo declaró con lugar más que todo viendo la forma como se había aprobado en el Congreso. No se pronunció sobre el fondo. Eso dio la posibilidad para que el 16 de enero del 2019 se aprobara la ley para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos dados a las organizaciones y a todas las instituciones del Estado. Ahí hicieron, Renato, una mezcla entre los fondos que se le otorgan al Estado, los fondos que se le otorgan a las organizaciones de la sociedad civil e incluyeron casi de manera idéntica lo que se pretendió hacerlo a través de las disposiciones generales del presupuesto. O sea, la reforma en las disposiciones generales del presupuesto solo sirvió para archivar el caso Red de Diputados. A través de la aprobación de esta ley especial de liquidación de fondos, hay una serie de obstáculos a las investigaciones. Ahí se establece
que nosotros la interpretamos de otra forma. Ese es el problema también, que desde el Poder Judicial se interpretan las leyes a su manera. Y realmente el sentido de esa ley es que todos aquellos diputados, todas aquellas organizaciones que hayan recibido fondos del Estado y a la fecha no habían liquidado esos fondos, pues lo hicieran ante el Tribunal Superior de Cuentas. Yo creo que el compañero del FOSDE sabe muy bien que la liquidación de fondos se hace durante el año fiscal. O sea, si a una organización le dan liquidación, le dan 2 millones de lempiras, antes de que termine el año tiene que liquidarlo, o si no, tiene que devolver esos fondos al Estado. Y no lo hicieron. O sea, es una segunda oportunidad que se les da a través de esa ley, de que comparezcan ante el Tribunal de Cuentas y liquiden. Pero ¿qué pasó aquí, Renato? Los fondos, que son miles y miles de millones, que para mí es un fraude mucho más grande de lo que pasó en el Seguro Social, se le otorgan a las ONG, a solicitud de los diputados, se les otorga a las ONG. Y las ONG, el siguiente día que les ingresa el dinero, los manda a las cuentas personales de quienes los habían solicitado. Quien tenía que liquidar en su momento son las ONG. ¿Y por qué están liquidando los diputados? Si en la práctica hasta es prohibido a través de la ley de ONG que esos fondos se le trasladaran a sus cuentas. Por eso surge el caso Arca Abierta también, que es de la ONG Planeta Verde, que es el último caso que presentamos en esa investigación, porque luego se nos limita nuestro actuar. Luego de la aprobación de la ley de liquidación de fondos... Sigamos con el gráfico, por favor. Existe otra reforma. Y esa reforma es la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. O sea, dice que hay una reforma previo a la reforma que hubo el jueves y la reforma que hubo durante la pandemia del Código Procesal Penal. Reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y dicen que ningún diputado y diputada será responsable civil, penal y administrativamente por sus intervenciones en el proceso de aprobación de esto. ¿Cuáles son los efectos que produce esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo? El archivo de los casos que la Masía denominó pacto de impunidad. Y además se están blindando para que a futuro cualquier reforma que se haga a la ley, aún así sea en el exceso de sus funciones, pues no incurran en responsabilidad. Es así que en el 2000, durante la pandemia, se produce una de las reformas que le quita una de las armas más poderosas que tenía el Ministerio Público para poder investigar, como lo es el artículo 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal. A través de ese artículo, Renato, para que se entienda mejor, el Ministerio Público tenía la facultad de ir a una institución y secuestrar la documentación vinculada a un caso de investigación. Fue ese artículo que nos facultó ir a Casa Presidencial y extraer una serie de contratos ficticios que se habían celebrado desde ahí. Ahora, con esa reforma, no es una reforma, es una interpretación al artículo 17, 19 y 2020 y 220, dándole otro sentido. O sea, es una reforma a través de una interpretación a esas normas, donde se dice que el Ministerio Público no puede ir a secuestrar documentos, sino que previo tiene que solicitarle al funcionario que se los entregue. Y no solo solicitarlo, también explicarle para qué quiere esos documentos. Y hay instituciones que nos han dicho que no le hemos explicado claramente para qué los queremos. Y no se los entregan. Y no los entregan. El caso de la municipalidad de Tegucigalpa, que tenemos resoluciones extensas, que fueron las que sirvieron para el amparo y que después la Corte. Eso es lo que sucede aquí, mire, Renato, que hay como que lo que hacen las instituciones administrativas, la Sala de lo Constitucional lo avala. O sea, no existe ese control que debería existir. No existe porque para nosotros como fiscales, con 23 años de experiencia, recibir una respuesta de eso de una institución como la alcaldía, choca, porque estamos acostumbrados a recolectar la prueba para acreditar lo que es
el tipo penal que se investiga. De hecho, el artículo 7, el artículo 3 de la ley del Ministerio Público nos autoriza. Sin embargo, la municipalidad emite resoluciones y se van, cuando nosotros vamos a secuestrar o vamos a decomisar esa documentación, y vamos con una orden judicial. Una orden judicial porque ya prevíamos eso. La Sala de lo Constitucional les declara con lugar el amparo y dice que se devuelva toda la documentación a la municipalidad. Lo tuvimos que devolver. Miles y miles de documentos que habíamos traído para una investigación o una orden judicial del juzgado anticorrupción, lo tuvimos que devolver. Así nos contesta Casa Presidencial, así nos contesta otras instituciones, el Congreso Nacional, que dice que, y ahora hay otra situación, que nos dicen que la documentación que ellos manejan se encuentra en reserva, a través de una reforma que incluyeron en las disposiciones generales del presupuesto. Pues esa interpretación al artículo 17 prácticamente le cortaron un brazo a los fiscales que investigan casos de corrupción o que investigan cualquier otro caso en instituciones públicas. Luego de ahí hay otra reforma que es la del 7 de octubre de este año. Fíjense que en la reforma que se realizó donde era la pandemia, donde se interpretó el artículo 17, 219 y 220, también se modifica el artículo 8, numeral 1 de la Ley de Lavado de Activos. Eso también tiene una repercusión, Renato, que prácticamente es una amnistía disfrazada lo que se aprobó ahí. Fíjense que las recomendaciones del GAFI dice que los gobiernos a través de su sistema financiero deben de resguardar la información financiera como mínimo 5 años. Y así estaba regulado en la ley de lavado de activos para ser coherente con las recomendaciones del GAFI. Vinieron y a través de esa reforma aprobada durante la pandemia, se interpretan ese artículo y dice que ese artículo se debe interpretar que las instituciones financieras deben de guardar la información financiera como máximo 8 años. O sea, eso no puede ser. O sea, hay dos sentidos. Es algo que no es coherente, pues, con lo que estaba regulado. Y a través de una interpretación tampoco es. Luego sigue la reforma del 7 de octubre del 2012, donde se reforman 3 leyes. Se reforma el Código Penal, se reforma la Ley de Lavado de Activos y se reforma el Código Procesal Penal. En la siguiente diapositiva, yo sustraje 3 artículos de esa reforma. Mire, el delito de lavado de activos, lo que está en amarillo fue lo que se le eliminó al tipo penal de lavado de activos. O sea, incurre en lavado de delito de activos quien por sí o por interpósita persona adquiera, y ahí viene una serie de verbos, impida la determinación del origen, la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento, la propiedad de activos, productos directos e indirectos de cualquier delito grave. Eso había un tipo penal de lavado de activos abierto, porque decía de cualquier delito grave. Y eso es coherente con las recomendaciones del GAFI, que dice que los gobiernos deben de adecuar su legislación para que se tenga como delito determinante de lavado de activos cualquier delito grave. Pero ahí vamos de retroceso. Eso lo eliminaron de cualquier delito grave. Sí. Y lo pueden ver ustedes en la columna derecha. Luego eliminan el lavado de activos procedente de la explotación de recursos naturales y medio ambiente. Eso ya no se puede perseguir. O sea, si una empresa o una persona está explotando el bosque, está explotando cualquier recurso medioambiental y de ahí ese dinero lo hace de manera ilegal y ese dinero lo está lavando a través de quien él considere, eso no es delito, porque eliminaron como delito precedente la explotación de recursos naturales y medio ambiente. Y además eliminaron el enriquecimiento ilícito como delito precedente. Y por último,
eliminaron esa colita que es lo que más causa perjuicio o va a causar perjuicio si este decreto es publicado en la Gaceta. Y dice, o que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia. Le voy a poner un ejemplo. Un cartel del narcotráfico tiene que lavar su dinero para ingresarlo al sistema financiero y después invertirlo dándole una apariencia de legalidad, siguiendo todo un proceso o para darles apariencia al dinero que está obteniendo a través del comercio de tráfico ilícito. Para el ministerio, para el ente investigador, encuentra uno de esos testaferros que está lavando ese dinero, es muy difícil probarle que esa persona a veces tiene ese vínculo con el narcotráfico, pero las investigaciones dan que esa persona era un motorista, tenía un ingreso de 10.000 lempiras quizás mensualmente, pero de un año ahora tiene millones en inversiones. El origen de ese dinero es injustificado, no tiene una causa lícita porque se le han investigado todos los ingresos lícitos que esta persona ha tenido. Eso ahora ya no es delito. Si ese decreto se llega a publicar, eso ya no se puede perseguir. Y las personas que han sido condenadas por ese supuesto quedarían en libertad al siguiente día de la publicación de este decreto. Vendría el abogado y solicitaría al juez que se aplique de manera retroactiva este decreto, que perfectamente el juez se vería obligado a ponerlo en libertad. Y están varios privados de libertad que podrían obtener su libertad. El caso Barralaga, todo el clan Barralaga está condenado por ese supuesto. En el Seguro Social hay condenados por ese supuesto. Hace poco aceptó una pena uno de los testaferros de los Cachiros, el administrador también está condenado por ese supuesto. Hay la mayoría de sentencias obtenidas por lavado de activos están por ese supuesto. Porque si se encuentra una persona con $100.000 en el aeropuerto, él está obligado a acreditar su procedencia. Ahora, si yo no estoy obligado no es delito que yo porte $100.000, porque no tengo por qué probar el origen ilícito, porque ya no es delito. Con esa eliminación a la colita de él. Y en la siguiente diapositiva hay algo grave también, Renato. Recuerda que le dije que en la reforma que se hizo durante la pandemia, la ley de lavado de activos, se interpretó como máximo 5 años. Ahora han hecho una reforma al secreto bancario, al artículo 26, no, es a cómo obtener la información financiera el Ministerio Público. El artículo 26, que habla de la disponibilidad de los registros, dice: los registros que establece este capítulo deben estar a disposición de los órganos jurisdiccionales competentes del Ministerio Público. Han eliminado ya los registros financieros, no pueden estar a disposición del Ministerio Público, solamente dejaron órganos jurisdiccionales. Y agregaron este párrafo donde dice: con respecto, y eso linda entre lo lícito y lo ilícito, o sea, entre lo criminal y no criminal, Renato, con respecto a la comisión de los delitos tipificados en el título 25 y título 32. El título 25 son los delitos de lavado de activos y el título 32 los delitos de terrorismo. Y en los supuestos de privación definitiva de dominio. Y en todo caso, o sea, y aún para poder obtener esa información, para efectos de investigaciones penales o causas judiciales, deberá obtenerse a través de una autorización del juez competente. ¿Sabe cuánto le están dando de término al juez competente para que resuelva esa solicitud del Ministerio Público? 15 días. Y el Ministerio Público, o sea, tiene que esperar 15 días para poder ver si los movimientos que tiene la persona en las cuentas. Y la audiencia inicial dura 6 días. O sea, ellos lo que están creando es impunidad. Es impunidad. Y además, quien debió solicitar, en todo caso, esa reforma
son los entes que se encargan de poner en práctica lo que dice esa ley. O sea, no ha sido público, o no sé, lo desconozco, que desde el Ministerio Público haya salido una solicitud al Congreso Nacional que esa norma estaba causando problemas para la investigación de los delitos. Eso ni creo que haya salido. O sea, ¿de dónde surge toda esa preocupación para que no se le revise las cuentas a las personas involucradas en delitos graves en Honduras? O sea, eso habría que preguntárselo. Ellos dicen que tuvieron a la vista las opiniones del Poder Judicial, de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, de la Secretaría de la Presidencia y creo que también de otras instituciones. Pero habría que ver esas opiniones, qué es lo que dicen. El hecho de tenerlas a la vista no quiere decir que las reformas aprobadas sean coherentes con esas opiniones. Y en la siguiente diapositiva, en la reforma del 7 de octubre, se hace una reforma al secreto bancario. El artículo 47 de la Ley de Lavado de Activos establecía que no podría invocarse el secreto bancario, profesional o tributario cuando se solicite para efectos de la aplicación de la ley, o sea, la Ley de Lavado de Activos, siempre salvaguardando los derechos fundamentales de las personas, no puede invocarse el secreto bancario. Eso es coherente con las recomendaciones del GAFI. Pero ahora, mire lo que reformaron en el artículo 47, dice el secreto bancario debe ser suspendido únicamente. Ese únicamente, ¿cómo lo va a interpretar un juez? Que solamente en los casos del título 25 y 32 del Código Penal. Y para privación de dominio. Siempre será necesario, orden emitida por el órgano jurisdiccional competente. ¿Sabe que el Ministerio Público o la ley de lavado de activos le da la facultad al Ministerio Público de poder solicitar información y se la dé en 24 horas, cuando es urgente? Ahí ya no se podría, porque ahí dice que siempre será necesario la orden judicial y le está dando un término de 15 días al juez para que pueda resolverle al Ministerio Público. Y otra cosa, le está dando la facultad al juez que determine que solo en aquellos casos excepcionales, no es una regla general, solo en aquellos casos que realmente no pueda el Ministerio Público buscar la información en otros lados, el juez le va a resolver a favor. Está dejando algo tan importante como es el análisis financiero, lo está pasando lo está imponiendo como algo excepcional a la investigación. Todos los casos de corrupción necesitan análisis financiero. Todos los casos de criminalidad organizada necesitan análisis financiero. Ahora va a ser excepcional, de acuerdo a la reforma. Y en la siguiente, creo que ahí finaliza, esta reforma, Renato, mire, lo más fácil como fiscal es quedarme sentado en mi escritorio. Mi sueldo de Ministerio Público no es malo, comparado con lo que ganan otros funcionarios, no quiere decir que es lo suficiente. Lo más fácil es quedarse sentado, como lo hacen un montón de compañeros, que yo los animo a que se pronuncien. Yo no sé qué está pasando con los compañeros fiscales. No sé si tienen miedo o han caído en una conformidad, no sé qué es lo que pasa. Pero esto tiene que ver mucho con el futuro que vamos a tener en nuestro país. O sea, esto es cuestión de país, es cuestión bueno, a mí me duele mi país. Yo no sé si a los demás compañeros les duele o no, pero lo más fácil para uno es quedarse sentado y no pronunciarse sobre esto y que sigan ocurriendo estas reformas. Pero eso jamás va a suceder, Renato. Jamás va a suceder. Hay que denunciarlo y es la única forma de poner en evidencia todas estas situaciones que pasan desde el Congreso Nacional. Y otra situación, por último, Renato, porque yo creo que los compañeros quieren intervenir, es los congresistas que participan en la aprobación de todas estas reformas saben muy bien que tienen investigaciones abiertas, saben muy bien que tienen auto de formal procesamiento en los juzgados. Y lo hacen. O sea, hay una inmoralidad dentro de la función legislativa que realmente
a mí como hondureño me preocupa y me enardece también, porque estas situaciones, yo creo que el que no se enardece por estas situaciones, yo creo que es que no quiere a Honduras. ¿Cuántos años de ser fiscal? 23 años. 23 años de ser fiscal y el trabajo contra la corrupción siempre ha sido difícil. Siempre ha sido difícil, estando el fiscal general que ha sido difícil, pero nunca habíamos visto que desde la institucionalidad se unieran para defender a los corruptos. Eso jamás habíamos porque visto. nunca se les había tocado como se ha hecho después de la presencia de la Maxi. Es decir, la clase política, la élite política, jamás había recibido los golpes que recibió en los últimos años. Y luego comenzaron ese montón de reformas. Inclusive las del jueves pasado, 7 de octubre. Yo creo que el panorama está claro. Están legislando en función de blindarse ellos mismos. Yo creo que esto no hay que haber pasado por una facultad de ciencias jurídicas y sociales para entenderlo. Que aunque eso es ilegal, porque las leyes son de carácter general, en este Congreso están legislando para sí mismos, para defenderse, para blindarse. Está claro, tan transparente esto como el agua. Ismael. Es así, nosotros creemos que no solo es un deterioro de la democracia misma, de la institucionalidad, sino que ya hemos tocado fondo y que realmente estas élites, grupos políticos, económicos, lo que necesitan es prever que si hay una derrota electoral, siempre van a seguir manejando de la misma manera la impunidad, la corrupción y posiblemente pues, el manejo del Estado como si no hubiese otro gobierno u otro poder legislativo. Por eso también hay que ver desde de manera democrática cómo vamos a solventar todas estas irregularidades, estas ilegalidades, pero también hay que repensar el Estado mismo. No podemos continuar blindando a los corruptos, no podemos seguir teniendo una política o políticos que realmente solo respondan a intereses particulares cuando la mayoría de la población está en escasez. Y no solo una escasez material, es una escasez de justicia, es una escasez de valores éticos y morales, es una escasez de una legislación o una productividad legislativa, una escasez también de la institucionalidad, como lo he mencionado. Y por eso creemos que también posiblemente las elecciones también no van a resolver la mayor parte de los problemas que tenemos actualmente. Y yo creo que posiblemente entonces debemos de ya buscar otras soluciones alternativas y como lo menciona Latinobarómetro en su último informe del 2021, sin duda Honduras es un país que ya prácticamente no cree en la democracia y que hasta está más afín a creer en un autoritarismo porque la democracia ya no le resuelve. Fátima. Bueno, yo coincido con mis compañeros y con usted, Renato, de que definitivamente lo que se hizo desde el Congreso Nacional fue generar herramientas de blindaje. Y yo creo que me encantó cómo Luis Javier Santos nos demuestra a través de esta línea de tiempo de que no es un caso aislado. Esto ha venido sucediendo básicamente desde hace varios años atrás, especialmente cuando finalmente en Honduras se logra priorizar la lucha contra la impunidad y la corrupción gracias a la movilización masiva del pueblo hondureño, que se instala un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción y se le permite generar dos brazos importantes al sistema de justicia, que es precisamente una investigación independiente, como lo ha venido haciendo Luis Javier Santos desde la UFESIC con la Maxi y ahora con la UFERCO y luego con la creación del circuito anticorrupción, que son jueces y juezas especializadas que tienen independencias porque ellos fueron seleccionados mediante procesos de selección transparentes y elecciones basadas en méritos. Entonces nosotros vemos que hay un comportamiento pues muy distinto del mecanismo del circuito anticorrupción
frente a lo que veníamos arrastrando, donde obviamente se manipulaba por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ante estas buenas prácticas y los resultados que dio la Maxi, pero que dio la Maxi, en realidad quienes dieron fueron hombres y mujeres hondureños, Luis Javier Santos y su equipo, los jueces y juezas, magistrados, que hay una enorme diferencia en cómo resuelven conforme a derecho en este mecanismo que hemos venido impulsando desde el activismo anticorrupción, de cara a donde los políticos tienen las manos metidas, donde ellos tienen inherencia en la selección de estos candidatos. Y finalmente, Renato, creo que es importantísimo señalar que el Congreso Nacional, desde que se instaló el Mecanismo Internacional de Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, como el primer caso, recuerde que fue Red de Diputados que demostró cómo diputados y diputadas del Congreso Nacional estaban utilizando los recursos del pueblo, desviándolo para sus bolsillos personales. Sin embargo, recordemos que Jiménez Mayor dijo en ese primer caso que eran 70 diputados los que estaban siendo investigados por, en ese momento, la UFESIC Maxi. Entonces, usted bien dijo, lo que hemos visto es una reacción por parte de una élite política económica corrupta que con dolor en el alma, porque yo creo que el poder más importante en una democracia representativa es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el llamado a asegurarse que se mantenga el Estado de Derecho, los pesos y contrapesos. Sin embargo, el Congreso Nacional actual ha perdido cualquier dignidad, cualquier credibilidad. Y cuando sale el primer caso, Red de Diputados, ¿qué hace la Maxi? A través del presupuesto genera una herramienta de blindaje. Cuando se dio el siguiente caso, bueno, Fe de Ratas, también vimos que fue el mismo Congreso Nacional que emitió una opinión como para absolver prácticamente de responsabilidad a diputados y diputadas que venían violentando el proceso constitucional de aprobación de proyecto de ley. Y si nosotros vamos a ver caso por caso, por eso fue la necedad, la terquedad de aprobar un Código Penal de la Impunidad, que como bien dijo Luis Javier Santos, tiene cosas buenas, pero en materia de combate a la impunidad y la corrupción, que es el principal problema de este país, se les dijo, porque desde el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI en aquel momento se recibieron a todos los voceros de la MASI, a Jiménez Mayor, a Ana María Calderón, a Guimaraes, nos reunimos con el Ministerio Público, con organizaciones de sociedad civil, y era muy evidente que el Código Penal era una herramienta más generada por el Congreso para poder generar impunidad en todos los delitos contra la administración pública, que son los delitos que nosotros conocemos como delitos de corrupción. Y entonces yo creo que eso, Renato, es lo que hoy nos tiene molestos, porque definitivamente estos congresistas, estos diputados o esta visión de ejercicio de un poder como el Poder Legislativo deja de ser representación del pueblo y es representación de las redes de corrupción que gobiernan y operan en el país. Me ha llamado la atención la reflexión del fiscal Luis Santos sobre sus compañeros fiscales. Y eso es lo que pasa. Es posible que ellos tengan hastío, que estén hartos. Y no todos tienen la misma intensidad y valentía. No es que sean malos fiscales, pero hay veces que la gente se harta. Y cuando la gente se harta del país y de lo que sucede en el país, ¿qué hace mucha gente? La indiferencia. Se va, se va. O se paraliza. Pero hay otros que escogen un camino diferente, beligerante. Y no es porque sean malos los colegas de Luis Santos, de repente están hartos. No hay duda, yo concluyo aquí, a mí me gusta sacar conclusiones.
que en el temor que tienen, porque nunca se les había tocado las barbas como ahora, están haciendo lo que hacen. Y esto más, van a tratar de tener un control absoluto en la próxima elección del fiscal general. Y de la Corte Suprema. Es decir, ellos no contaban, o el pueblo los hizo, los obligó a aceptar una maxi. No contaban con los alcances que iba a tener la UFESIC, inclusive no contaban con los alcances que iba a tener la UFERCO. Ahí dejaron de tener el control absoluto con que han manejado el Ministerio Público. Por eso viene esa derrama de reformas para blindarse. Pero nos anticipa también que el próximo Congreso Nacional, yo no sé cómo va a quedar constituido el próximo Congreso Nacional, pero mira, los que logran el poder quieren el control casi absoluto. Y la élite política de Honduras va a tratar de tener el control total del Ministerio Público en los próximos 4 años para no verse afectados y sentir la vergüenza que han sentido en los últimos años con las imputaciones que le ha hecho el Ministerio Público. Esto está claro, ¿verdad? Esto está claro. Óigame, y una investigación que se le hacía al presidente del Congreso, ¿se congeló totalmente o siguió el curso? Fíjese que nosotros tenemos varias investigaciones, pero el decreto de creación de la UFERCO nos dice que se deben de mantener en secreto. En secreto. Sí. Lo único que le puedo decir, y es público y está en internet, es que surgió un informe del Tribunal Superior de Cuentas donde es gallo o gallina, o sea, no es contundente. Y eso, de alguna manera, yo creo que es que ellos no tienen a la vista toda la información de la investigación. Ellos se limitan a una parte de la investigación. Y este es el problema con los informes del Tribunal Superior de Cuentas, que no tienen funciones para realizar investigaciones. Es limitado su investigación y entonces las conclusiones también son limitadas. Es lo único que le puedo mencionar. No, yo lo entiendo, Renato, yo lo entiendo. No, yo lo entiendo. Si le prohíbe la UFERCO revelar casos, pues hay que respetar la ley. Pero sí lo que yo veo es que el aparato, la élite política hondureña, cada vez revienta más al Ministerio Público. Lo deja sin armas para luchar, en el caso por el que usted lucha con el resto de fiscales, contra la corrupción. Renato, tal vez ahí, pero si nosotros analizamos, es claro que hay una élite política económica corrupta que al ser una élite lo que nos dice es que es un grupo reducido, ¿verdad? Que no es la gran mayoría de los hondureños y hondureñas, porque yo creo que no podemos tampoco este desgaste, este cansancio que nosotros sentimos o percibimos, esta apatía por parte de la ciudadanía, por lo menos nosotros como coalición anticorrupción no la queremos alimentar. Lo que queremos más bien es ya hacer un llamado, motivar, que la mayoría de los hondureños y las hondureñas somos los que estamos pagando los costos sociales de la corrupción. Un país que en los últimos años se ha empobrecido aún más. Un país que hemos visto lo deshumanizado de este grupo reducido de personas que viven del Estado. En la pandemia, la corrupción en medio de la pandemia, el abandono y la corrupción después de ETA y de IOTA. Ahora están queriendo plantear que el plan de reconstrucción nacional lo va a manejar Invest Honduras o va a meter sus manos Invest Honduras, que ha sido completamente desacreditado. Claro, ellos van a seguir robando, ellos van a seguir saqueando el Estado en la manera en que nosotros como pueblo y como ciudadanía se lo permitamos. Pero el pueblo hondureño ya envió un mensaje importante cuando iniciamos las movilizaciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y fue justamente en su programa cuando se revelaron los cheques que financiaron la campaña política de Juan Orlando Hernández, una de las gotas que derramó el vaso para que la ciudadanía entendiera que la corrupción, independientemente del partido que representen, del lugar del país a donde se encuentran, el nivel educativo que tienen, les afecta, les golpea, les quita calidad de vida, le divide la familia hondureña. Entonces, estamos nosotros
en el marco de un proceso electoral. Un proceso electoral que no ha tenido voluntad, esta misma élite política económica corrupta, de querer garantizar que se vaya a ser completamente transparente, que no quieren que se respete el voto de cada hondureño y cada hondureña. Aparte de estas reformas, también están vinculadas al debilitamiento de la unidad de política limpia, a donde sabemos que parte del financiamiento ilícito de las campañas es el pecado original de la corrupción. Pero aún así, yo percibo en la ciudadanía, Renato, que hay un hartazgo, que hay un cansancio, que hay un desgaste. Y hoy mi invitación es para que la ciudadanía le demos un espaldarazo, pero no solamente felicitando por redes sociales a Luis Javier Santos o dándole ánimos para que sigan en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Lo que realmente necesita Luis Javier Santos es que tengamos un Congreso de gente decente, que tengamos un Congreso que no vaya a elegir un fiscal general o una Corte Suprema de Justicia para que le vaya a pagar los favores o que le esconda los casos de corrupción. Lo que ocupamos es tener un Congreso que realmente esté con personas íntegras. Saber votar. Hay que saber votar. Precisamente por lo que usted dijo, la elección que viene de fiscal, de Corte Suprema, que podría determinar el cambio de la próxima década. Un mensaje adicional en este segmento para ir a la pausa comercial, porque luego tenemos más debate sobre estas reformas que abarcan también, ya les voy a decir todo lo que abarca. Renato, porque hay otro tema importante también, es la serie de normas que se han incluido en las diferentes leyes, en las disposiciones generales del presupuesto, sobre la reserva de la información, sobre la secretividad de la información. O sea, hay mucha información dentro de las instituciones que se ha vuelto reservada y no se le otorga al Ministerio Público. Es cierto que hay procedimientos, pero eso hace mucho más difícil las investigaciones. Y el otro asuntito es, van a salir muchos diciendo, pero si el Ministerio Público no está de acuerdo con esta reforma, que interponga el recurso de inconstitucionalidad. No, ya lo han dicho. Como lo dijo. Pero, ¿qué necesidad hay que el Ministerio Público esté interponiendo recursos de inconstitucionalidad por cada reforma que estén aprobando en el Congreso? Y además hay recursos de inconstitucionalidad contra la ley de liquidación de fondos sociales desde el 2018 y no se han pronunciado. Hay un recurso de amparo en el caso Pandora solicitando suspensión del acto reclamado. ¿Sabe qué dice la ley de justicia constitucional? Que en 24 horas se debe pronunciar. Lleva 2 años y no se han pronunciado sobre la suspensión del acto reclamado. Fuimos a juicio en el caso Pandora contra Jacobo Regalado y los jueces nos abstenemos de dictar sentencia porque no se han pronunciado. Y 3 años para resolver. En el caso Arca Abierta, recurso de apelación desde febrero del 2009. 2 años y medio. Eso no es exceso de trabajo. Ese es archivar los casos para que no haya una justicia pronta y para que al Ministerio Público, cuando vaya a juicio, se le haga mucho más difícil llevar los testigos y desarrollar el juicio. O sea, eso es lo que se está haciendo. Entonces, es cierto, nosotros nos podemos poner a pelear contra los jueces e interponerles denuncias, pero ese no es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es investigar las redes de corrupción que existen en este país. Entonces, ahí hay un trabajo extra que se le está imponiendo al fiscal de estar denunciando, de interponer recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo por situaciones que lindan entre lo lícito y lo ilícito. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial aquí en Frente a Frente, hoy con el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos, y los dirigentes de sociedad civil, Ismael Cepeda y Fátima Mena. Atentos, que seguimos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y está pasando, está en tunota.com y estos son titulares a esta hora de la mañana. Conoce al estadounidense que alimenta a niños hondureños afectados por ETA y IOTA. Ella se durmió en el volante. Esa es la defensa de abogada que atropelló a maestra en San Pedro Sula.
Rescatan a bebé que fue robada de los brazos de su mamá en San Pedro Sula, Honduras. Increíble, hombre inyectó esperma a mujer mientras hacía compras. Fue condenado a 10 años de cárcel. Jugador mexicano denuncia racismo de un árbitro durante partido en Estados Unidos. Y el presidente de los Estados Unidos, Biden, promete más inversión en México y Centroamérica para atender migración. Estas y otras noticias están disponibles y por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y regresamos. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, comencemos hablando de las personas políticamente expuestas. Ahora han incluido a las ONGs. Ayer hubo muchos comunicados, leí muchos comunicados de varias organizaciones. ¿Cuál es la reflexión que sobre esto tiene el FOSDE a través de Ismael Cepeda? Bueno, en primer lugar, sin duda, cuando nos acercamos a regímenes totalitarios, ciertos actores que les incomoda tanto en pronunciarse, en manifestar actos de corrupción, el mal manejo del Estado, el tema, por ejemplo, de proyectos que no van de acorde a una consulta previa, libre e informada, o el tema de los derechos humanos, pues se busca la manera de limitar su accionar, y en este sentido ellos han encontrado ciertas fisuras, como por ejemplo de los personajes políticamente expuestos, donde incluyen las organizaciones de sociedad civil y específicamente la colita de cooperación internacional, que también, como lo acabamos de mencionar en los anuncios, el fiscal Luis Javier Santos, el problema también son las organizaciones que manejan los recursos nacionales. Tiene que ver también con estas ONG que son creadas de maletín por diputados y diputadas para hacer proyectos, algunos proyectos de desarrollo social, entre comillas, pero también ligando o posiblemente colindando con el clientelismo político, porque eso también es otro de los grandes problemas cuando se está hablando de cómo mejorar la situación a través del sistema democrático, que el clientelismo político en nuestro país se ha exacerbado y la mayoría de los fondos públicos, el partido oficial lo que busca es una continuidad a través de este clientelismo, y por eso las organizaciones de sociedad civil que prácticamente denuncian estos actos, pues buscan la manera de irle colocando esas barreras. Y no solo va a ser ya incluirlas como un personaje políticamente expuesto, sino posiblemente vengan o van a arreciar las leyes, las normativas contra sociedad civil. Y no solo con las organizaciones que reciben cooperación internacional, sino posiblemente todas las que estén con fondos nacionales o los que tengan ciertos recursos propios. Y uno de los ejemplos muy claros es la ley del agente externo que existe en Nicaragua, y se los mencionaba en los anuncios, es que realmente Nicaragua lo que hace es una persecución, las que logran sobrevivir, porque también a través de estas normativas se incrementan los costos para la sociedad civil y que posiblemente es insostenible. Y claro, otras son prácticamente ya tachadas que no pueden continuar en el Estado. Y por eso también, como Luis Javier lo dijo, o sea, a veces preocupa también la comodidad de los fiscales, pero también preocupa la comodidad de algunas organizaciones de sociedad civil, y creo que ayer el abogado Lester mencionaba que bueno, que realmente debemos de hacer un llamado a que estos tipos de temas nos unan como sociedad civil y que podamos pronunciarnos, así como ha sucedido con las sedes, así como ha sucedido con el Código Penal, así como ha sucedido con los actos de corrupción, por ejemplo, del Seguro Social. Creo que estos son elementos para la sociedad civil que se pronuncie, que se una y que deje también de lado el tema partidario, ideológico y de otra índole, para que realmente podamos ver con claridad que todas estas normativas que se están incluyendo, por ejemplo, como usted lo mencionaba, de los personajes políticamente expuestos, que va a venir otros blindajes o otras barreras para sociedad civil. Es decir,
sienten que este tipo de reformas e incluirlos en esa categoría a ONGs tiene un mensaje de intimidación? Bueno, ya si sale publicado ya no solo es un mensaje de intimidación, es algo real. Y esto va también que la cooperación internacional, a pesar de que tiene también su monitoreo, sus auditorías por agentes externos, pues posiblemente con el mismo gobierno, si no puede seguir una organización, va a tener que incurrir en amedrentarlo con esta figura. Fátima. Yo comparto 100% con Ismael. De hecho, si nosotros analizamos lo que ellos incorporaron, las personas políticamente expuestas son aquellas personas que se desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el extranjero. Eso era parte básicamente de lo que decía el artículo anterior. Lo que ellos le incluyen es que esto va a incluir a los nacionales o extranjeros a quienes una organización internacional les ha confiado una función destacada dentro o fuera del país, a organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa y que se dediquen a ejecutar proyectos o programas de diferentes tipos, veedurías, investigaciones, evaluación o análisis de gestión pública. Si nosotros vemos lo que ellos incorporaron en el artículo de personas políticamente expuestas, no tiene que ver absolutamente nada con las obligaciones que tienen los y las funcionarias públicas. Los únicos que son políticamente expuestos son o los funcionarios públicos o los dirigentes o líderes de partidos políticos, precisamente por el nivel de influencia que ellos tienen. El querer desnaturalizar la figura de la persona políticamente expuesta, cuyo origen nace precisamente de acuerdos y tratados internacionales, la única lectura que nosotros le podemos dar es que esto es una forma de prevenir los corruptos, que las organizaciones de sociedad civil inviertan sus fondos en hacerles veedurías. ¿Y por qué tienen tanto miedo? La Coalición Anticorrupción realizó en los primeros 8 meses de gestión de la pandemia una auditoría de segundo piso. Era una auditoría de segundo piso porque nosotros recogimos todos los informes, tanto públicos como de organizaciones de sociedad civil, que en este caso podemos decir que son privados, porque las organizaciones de sociedad civil no pertenecen al sector público. Entonces, nosotros vemos, Renato, que hicimos un cruce de la información que se dio tanto por el sector público, que son los obligados a hacer veedurías, como el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros, y lo que hizo la organización Sociedad Civil. Apenas 4 informes se dieron por parte del sector público y 31 informes por parte de las organizaciones de sociedad civil. Cuando nosotros analizamos el contenido, la información que se le brinda o se le da a la ciudadanía, pese a que el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Cuentas, por ley tienen acceso a información de mayor calidad, debo decir que realmente los informes eran bastante pobres, no eran contundentes, no eran reveladores, no facilitaba el poder frenar la corrupción o el saqueo que se estaba dando, sino que incluso de recursos, los estudios que hizo sociedad civil, las investigaciones fueron mucho más profundas y contundentes. De hecho, casos emblemáticos en el país, como por ejemplo el de hospitales móviles, ¿quiénes fueron los que movieron y sacudieron para que se investigaran? Fueron la articulación de organizaciones de sociedad civil. Algunas de las líneas de investigación que tomó la UFESIC y la MAXI en su momento venían gracias a investigaciones que venían realizando organizaciones de sociedad civil. Entonces, desde el punto de vista... ¿Lo avala? Mucha información se obtuvo por investigaciones de organismos de sociedad civil. Colaboran bastante. Colaboran, ¿verdad? Colaboran. En las investigaciones. No, yo lo creo. Entonces, y que no es su rol. De hecho, las organizaciones de sociedad civil queremos dejar claro, nosotros no queremos ser, o las organizaciones no desean ser
funcionarios públicos. Sustituir las Pero instituciones. no queremos, exactamente. Pero sí necesitamos, para que en este sistema de pesos y contrapesos, hacer nuestra contribución, hacer las denuncias, hacer veeduría. Y esto, Renato, esto lo único que pretende es poner un bozal y una camisa de fuerza a las organizaciones de sociedad civil. Para empezar, el políticamente expuesto solamente pueden ser personas naturales. Y aquí, cuando estamos hablando de cooperación, cuando estamos hablando de organizaciones de sociedad civil, estas son personas jurídicas que van a perseguir al director, a la persona. Claro, lo que ellos buscan precisamente es desmotivar y desincentivar las veedurías, las auditorías, las investigaciones, los señalamientos, porque las organizaciones de sociedad civil son el espacio a donde la ciudadanía converge y busca a sus representantes para poder hacer incidencias en temas torales. ¿Tiene esa percepción usted también con esto de las PEP? Pues, fíjese que es que si se quisiera, o si se hubiera querido hacer algo diferente, si hubiera incluido a las organizaciones, a las ONG nacionales, que es donde se mueve la mayor cantidad de dinero y es por donde se drena cantidad de dinero de las instituciones públicas. De dinero público. Y eso no están incluidas. No. Y además, Renato, bueno, yo soy PEP, los compañeros fiscales también, eso lo que implica es llenar un formulario que es como de 10 páginas en el banco y establecer para qué es cada uno de los movimientos que usted hace dentro de sus cuentas. Pero eso, en el caso de las organizaciones, no solo los vincula a ellos, también a las organizaciones que están vinculadas a ellas, los que les proporcionan los fondos, y también a los directivos y a los familiares de los directivos. Pero aunque nosotros hemos sido PEP, aunque muchos funcionarios han sido PEP, aunque los diputados han tenido esa condición de PEP, eso no ha impedido que los actos de corrupción se realicen. O sea, así es. Fernando Suárez, que era el administrador en el caso Pandora, de las dos fundaciones, abrió una cuenta sin acreditar que era el presidente de las organizaciones. O sea, que eso no determina si es PEP o no, sino de la ética, de la responsabilidad con que se mueva el sistema. O sea, ¿cómo es posible que le hayan abierto cuentas? Y eso lo dijo él en el juicio que se desarrolló. Le abrieron cuentas sin haber acreditado porque a través de un funcionario le dijeron llegue hasta una sala VIP. Dice él, hasta me atendieron con cafecito y todo, firme aquí, y él movió todo el dinero. Y nunca fue presidente de las fundaciones, nunca fue presidente, ni en la URSAC ni en ningún lado. Falsificaron las constancias posteriormente para poder legalizar eso. Entonces, eso no va a determinar realmente que se sigan cometiendo. Funcionarios han llegado a los bancos y han retirado 10 millones. ¿Cuánto le cuesta a usted ir a un banco y retirar 50,000 lempiras de un banco? Sí. Le piden la dirección de todo y le hacen hasta preguntas, o sea, le hacen un montón de preguntas. Sí. Y funcionarios han llegado y se llevan 10 millones en efectivo. Cipotes de 18 años han llegado y se han llevado 20 millones. Y eso porque está acreditado en casos que ya son sentencias, ya se han obtenido sentencias. Entonces, eso realmente, y ahí es donde yo le doy la razón a Fátima. Entonces, eso tiene otro sentido. Claro. No es realmente frenar la impunidad o la criminalidad. Y no decirles, ya no sigan haciendo, hombre, esas investigaciones, esos monitoreos en la NE, en la Secretaría de Salud y en todas las instituciones, no lo sigan haciendo, porque si lo siguen haciendo, bueno, miren, ya están ustedes en esta categoría. Y ahí los vamos a llamar en algún momento. Y bueno, yo creo que aquí incluso cabe hacer control convencional, Renato, porque esto va en contra de las definiciones que establece ya acuerdos y tratados internacionales. Claro. Y para mí esto tiene dos connotaciones además. Uno, que obviamente lo que quieren es frenar, y también vamos a hacer muchísimo más lento el sistema financiero. Yo pues también soy PEP, y cuando me toca ir a hacer alguna gestión es bastante lento.
Entonces, imagínense cuántas organizaciones de sociedad civil existen, todas las afectaciones de que van a haber directa e indirectamente a los familiares y amigos. Entonces, obviamente esto también va a tener un impacto económico, y bueno, aquí yo creo que Ismael podría profundizar un poco más, pero va a afectar el sistema financiero hondureño. Y si en verdad quisieran ellos evitar el uso de organizaciones y fines de lucro o organizaciones de sociedad civil, pues deberíamos de ver que hay muchas organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo las de Arca Abierta, que es un caso de la UFESIC Maxi, que existen ya recomendaciones por parte de la GAFI para que se puedan desarrollar normativas y regulaciones para evitar precisamente, pero no es elevando a categoría PEP a los dirigentes de sociedad civil que vamos a lograr controlar el saqueo de recursos. Termino este segmento con Ismael Cepeda. No, sin duda, el tema también que ha mencionado Fátima sobre a quién realmente afecta cuando una organización de sociedad civil se le pone obstáculos, es realmente la población, porque ante la ausencia de Estado, ante la ausencia de un gobierno, de políticas públicas, de lo que tiene que ver con darle bienestar, la sociedad civil entra ahí, y sociedad civil no solo es FOSDE, no solo es el CNA, CJ, etcétera, etcétera, sino son esas organizaciones que tienen un rol, por ejemplo, con la niñez, como Visión Mundial, tiene que ver temas del adulto mayor, de las personas con discapacidad, lo que tiene que ver con el desarrollo rural, el tema medioambiental. Todas estas organizaciones también se van a ver afectados porque ya nos metieron en esta categoría cuando salga publicado esta normativa, y es por eso que la población al final, por ejemplo, los que reciben huertos familiares para el manejo tecnificado de legumbres, verduras para exportación, que son a través de organizaciones de sociedad civil. Claro, cuando decimos sociedad civil a veces es tan reducido el espectro que creemos que son los que salimos en televisión, etcétera, etcétera, pero hay un sinnúmero de organizaciones que cumplen la función cuando hay ausencia del Estado. Tú me decías que Visión Mundial en Nicaragua ya reflexiona sobre su permanencia en ese país. Sí, yo estuve hace un mes en Nicaragua, y sin duda con esta ley del agente externo, el gobierno ha limitado su accionar a través de una pesquisa o búsqueda profunda de a ver qué hacen con los fondos, porque también en el régimen totalitario entra el temor o entra casi el tema de paranoia de que vienen a derrocarme porque estoy en mi trono, y crea este tipo de normativas. Y Visión Mundial Nicaragua también pasa por esas reflexiones de continuar en ese país, sobre todo por las limitaciones que le está colocando. Mira, y aquí parece toda una estrategia también. Desde el momento que ustedes, como UFESIC, comenzaron a tocar a esta gente con poder político en el país, y algunos empresarios también, sí que hay que decirlo, sin temor, el sistema se movió e intentó protegerse, y lo estamos viendo con reformas de leyes. Sacaron a la MAXI, no renovaron la permanencia de la Maxi, y tantas otras cosas que han hecho. Le han quitado potestades al Ministerio Público. Es decir, es estratégico todo aquello que denuncie, que sea un peligro para la élite política de Honduras. Miren lo que están haciendo. Miren lo que están haciendo con ustedes, porque prácticamente es un mensaje. Ustedes investigan más que el Tribunal Superior de Cuentas. Los informes de ustedes como CNA, como ASJ, pesan más que los de las mismas instituciones que se les ha delegado hacer eso para evitar el enriquecimiento ilícito. Entonces, ya se metieron con ustedes también. Miren, esto es toda una estrategia bien montada. ¿Y de quién? Está clarito, y de dónde vienen todas estas reformas. Bueno, el otro asunto, y este bastante sensitivo, que lo pueden ver en pantalla ustedes, es el artículo 378 de la usurpación, que comete el delito de usurpación y será sancionado con reclusión de 4 a 6 años quien desarrolle cualquiera de las conductas siguientes.
4 conductas. Ocupa o se apodere de todo o parte de un inmueble, interrumpa la posesión, derecho de propiedad u otro derecho real sobre todo o parte de un inmueble o destruya o altere linderos del mismo. Segundo, con violencia en las personas o sobre las cosas, amenazas, engaño, de forma oculta o clandestina, mediando abuso de desconfianza. Ocupa total o parcialmente un inmueble en perjuicio de quien ejerce sobre el mismo el derecho de propiedad, posesión u otro derecho real. Ocupa desautorizadamente, sin ánimo de apropiarse e incorporar a su patrimonio personal un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada, indistintamente de si se trata de titularidad pública o privada. Miren, en este asunto, uno como periodista sabe que el sector privado, yo los he escuchado, ayer hubo reacciones, están de acuerdo, porque dicen que las invasiones se han intensificado en el país, que se han metido a terrenos privados. Ellos están de acuerdo con esto, con penas de 4 a 6 años. Claro, cuando uno consulta a los dirigentes campesinos, ellos tienen otra visión del problema. Pero lo que ha generado controversia, más allá de este asunto de 4 a 6 años de prisión, es el numeral 4. Ok. Comete el delito de usurpación y será sancionado con reclusión de 4 a 6 años. Ya leí los primeros 3, voy con el último. Quien usurpe un bien inmueble o derecho real o detente el suelo o espacio correspondiente al derecho de uso de bienes públicos, como el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o dominio público o de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades, con el propósito u objetivo de impedir el que una persona natural o jurídica legalmente constituida pueda desarrollar o continuar el ejercicio de sus labores, afectando el normal desarrollo de sus actividades y derechos. Es decir, yo no entiendo que bloquear calles es ahora, si sancionan esto y publican esto, se va a considerar como un delito de usurpación. Ya venimos, porque este es un tema también muy sensitivo, por eso es que se le ha llamado a esta reforma y especialmente a este párrafo 4 del artículo 378 del Código Penal, una reforma para criminalizar la propuesta. Vamos a escuchar a Luis Javier Santos, a Fátima Mena y a Ismael Cepeda inmediatamente después de estos anuncios. Miren, ya les voy a hablar yo de este artículo 7. Derogar únicamente el artículo de la vigencia de la derogación de los artículos 28 y 153. Ya le voy a dar los insumos a mis panelistas para que me ayuden a entender esto. Derogar únicamente el artículo de la vigencia de la derogación de los artículos 28 y 153 del decreto 130/2017 que contiene el Código Penal, aprobadas el 19 de febrero de 2020. Bueno, pero vamos por orden, Miren ustedes. Comete delito de usurpación quien usurpe un bien inmueble o derecho real o detente el suelo. Voy a conectar esto para que ustedes lo vayan leyendo aquí en la pantalla. No, en eso estoy conectándome, lo que pasa es que no es rápida la conexión. Muy bien, en eso estoy, solo unos segunditos. Cuando uno quiere que las cosas sucedan, no suceden. La ley de Murphy. Aquí me está fallando la tecnología. Enlazar este aparatito con el Apple TV para que pueda aparecer en la pantalla. Pero como el tiempo pasa, solo lo voy a leer, aunque no aparezca en pantalla. Quien usurpe un bien inmueble o derecho real o detente el suelo o espacio correspondiente al derecho de uso de bienes públicos, como el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo
u otros lugares de uso o dominio público de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades, con el propósito u objetivo de impedir el que una persona natural o jurídica legalmente constituida pueda desarrollar o continuar el ejercicio de sus labores, afectando el normal desarrollo de sus actividades y derechos. Esa persona comete el delito de usurpación. ¿Cómo ve esto? ¿Realmente se está criminalizando aquí la protesta, abogado Luis Javier? Pues fíjese que como la ley es de aplicación general, yo veo otras situaciones en este artículo. Y veo aquí que la ley penal, en vez de venir a solucionar conflictos, viene a crear mucho más conflictos. A través de ese artículo, los vendedores ambulantes que están en el mercado, que están frente a los negocios, pueden ser acusados por usurpación. Las personas que viven a las orillas de las carreteras están cometiendo usurpación. Las personas que se tomen una carretera también van a estar cometiendo usurpación. Mire, la usurpación, yo tengo un concepto muy aparte de la usurpación, y lo veo desde la garantía de los derechos de parte del Estado. O sea, si a una persona no se le garantiza el derecho al trabajo, ¿qué va a hacer? Ir a poner un puesto a una vía pública para poder alimentarse. Hay que ver esas situaciones mucho más graves. O sea, no hay que verlo solamente desde el beneficio de la empresa privada. Hay que verlo desde los derechos que se le está garantizando a esas personas que están en la calle. Si una persona o un grupo de personas se sienten afectadas por una acción del gobierno, siente inútil ir a hacer un reclamo administrativo. Lo más efectivo para ellos es ir a hacer un reclamo a la calle. Si, como sucedió en Santa Bárbara, en un pueblo, y que eso me ha marcado mucho, un grupo de ciudadanos estuvieron 20 años sin luz eléctrica. Cuando vienen al Congreso a solicitar una ayuda, se las proporcionan, pero se lo roba un alcalde de Santa Bárbara. ¿Usted cree que esas personas están pensando en venirle a reclamar lo primero que van a hacer? Bueno, hasta lloraron en mi oficina. Me dice, después de 20 años íbamos a tener luz eléctrica, y este alcalde nos ha llevado el millón. Esas personas lo único que van a hacer es ir a protestar para que se les escuche. O sea, hay que verlo desde la garantía de los derechos. Si una persona no se le garantiza el derecho a la salud, se va a morir. Si no se le garantiza el derecho al trabajo, va a buscar cómo ganarse la vida. Y si no se le garantiza el derecho a la vivienda, ¿qué va a hacer? Vivir en la calle. Y no va a ser en la propiedad privada, va a ser vivir a la orilla de la calle. ¿Cuántas personas no hay viviendo así en nuestro país? Y de eso no dicen nada. ¿Cuántas personas se hubieran podido sacar de esas vías públicas con los miles de millones que se sustrajeron a través de todas estas ONG? Eso tampoco no se dice nada. O sea, hay que verlo, es mucho más profundo el problema. No solamente de decir que un grupo de personas está usurpando. Yo sé y no desconozco que hay usurpadores de oficio, sí, pero también hay personas que lo hacen por necesidad. En Villanueva hay una zona de una azucarera, creo que era de los Rosenthal, que el Yota las tapó todas esas calles, todas esas casas, la gente viviendo a la orilla de la calle. ¿Qué hicieron después de que pasó el Yota? Irse a meter al mismo lugar donde estaba el lodo, perros muertos, gallinas muertas, se fueron a meter al mismo lugar. Pero no es porque ellos quieren, es porque no tienen otro lugar a donde ir. Los vendedores de San Pedro Sula, se interpuso un amparo contra el alcalde Padilla Sunseri en aquel entonces, para que le garantizara el derecho al trabajo. Le digo qué hicieron. Les donaron un terreno pegado a la central metropolitana para que hicieran en vez de ganarme el repudio de todos los vendedores, que el juzgado había ordenado su desalojo, quedaron contentos. Por fin vamos a tener un lugar donde trabajar, propio. Le digo qué hicieron. El terreno apareció a nombre de otras personas. Después, nunca se construyeron los puestos. ¿Qué hicieron los vendedores? Volver al lugar, a las vías públicas que han estado usurpando por mucho tiempo para poder desarrollar sus actividades y poder tener un ingreso para poder sobrevivir. Entonces yo creo que eso hay que verlo desde otras perspectivas, hay que verlo de manera
en cada caso, las vías, las zonas, áreas verdes de Tegucigalpa. Sabe que la mayoría, no puedo decir todas porque hay áreas verdes muy cuidadas, la mayoría de áreas verdes, la ley municipal establece que el 15% está destinado para las áreas verdes. La mayoría se las han apropiado y esas no son las personas que se toman las calles, son personas ricas, personas con mucho poder económico y grandes casas construyen en esas áreas verdes, con el visto bueno de la municipalidad. En mi colonia residencial Agua Dulce, todas las áreas verdes están construyendo casas. Ahí pasan los de la municipalidad y yo les digo, mire, esas casas están construyéndolas en área verde, las siguen construyendo. O sea, aquí parece, o sea, el control realmente no es para proteger esas zonas. El control es ahí hay otras situaciones detrás y hay que analizarlas muy bien, qué es lo que se busca con la aprobación de esa reforma. Y hay agravantes del delito de usurpación, no solo es la pena de 4 a 6 años. El artículo 378-A dice: la usurpación será sancionada con una pena de reclusión de 6 a 10 años e inhabilitación absoluta en cualquiera de los casos siguientes. Cuando la usurpación se realice en un área forestal, nacional o municipal, la usurpación se realice usando armas, explosivos o cualquier instrumento o sustancia peligrosa. Cuando intervengan 2 o más personas, el inmueble esté siendo utilizado para fines habitacionales, residenciales, agroindustriales, industriales, todo tipo de proyectos de inversión empresarial o turísticos, o ya sea que estén destinados o reservados a nivel de proyectos en la etapa de planificación o desarrollo. Se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o dominio público o de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades o bienes inmuebles considerados como patrimonio cultural o reserva natural. Cuando una vez desalojado por autoridad competente mediante orden de desalojo, vuelva a usurpar el bien del cual se le desalojó. El empleado o funcionario público que abusando de su condición realice la usurpación y cuando debido a la usurpación se obstaculice la realización de proyectos autorizados por el Estado. En estos casos, la pena de reclusión será de 6 a 10 años. Correcto. Yo creo que, Renato, aquí es muy claro de que lo que quisieron hacer estos diputados y diputadas es criminalizar la protesta, incorporando dentro del delito de usurpación una conducta que no tiene que ver con la usurpación, sino que está más vinculado con acciones de protesta que puedan realizar la ciudadanía. Y yo quiero tal vez recalcar, si nosotros leemos las incorporaciones que hacen ellos en el primero del delito de usurpación, cuando es de 4 a 6 años, el numeral 4 dice: quien usurpe un bien inmueble o un derecho real, bienes como derechos de vía, carretera, calle. Y mire la parte, le agregan con el propósito u objetivo de impedir el que una persona natural o jurídica legalmente constituida pueda desarrollar o continuar ejerciendo sus labores. ¿Qué tiene que ver eso en el delito de usurpación? El querer impedir que alguien legalmente constituido, es decir, si yo me voy al 2017, después en el marco de la crisis electoral, por el fraude electoral que se dio en el proceso pasado, y nosotros vemos que los ciudadanos y las ciudadanas están protestando en las calles porque ellos no quieren o se pretende impedir que quien se dice ser electo pueda llegar a casa presidencial. Aquí es claro. Si impide el desarrollo natural. Lo van a calificar o tipificar si se le cruza como un bus usurpación. para que vaya camino a casa presidencial, entonces lo que están diciendo es que aquí hay un delito de usurpación. Entonces es muy, muy evidente que esto es criminalización de la protesta. Y ellos están desde ahorita generando herramientas para reprimir al pueblo y desmovilizar al pueblo hondureño mediante miedo, porque le van a obligar a que las fuerzas de seguridad pública lleguen a los ciudadanos y ciudadanas que anden masivamente protestando en la calle diciendo que están cometiendo delito. Y ojo,
Este delito es un delito agravado, porque si nosotros nos vamos en la parte que a usted le acaba de dar lectura, Renato, y dice el numeral 5, cuando se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como el derecho de vida, es decir, el que esté en la calle, el que esté en el jardín, y el numeral 3 dice, cuando intervengan 2 o más personas. ¿Quiénes andan en una protesta? En una protesta es la movilización de la ciudadanía. Y nos tienen tanto miedo al pueblo, le tienen tanto miedo a la ciudadanía que miren el número que dicen 2. Es decir, que siempre va a ser un delito agravado porque siempre van a participar 2 o más personas. Y además, si lo van a seguir agravando, si llegan las fuerzas de seguridad y le dicen váyanse, pero las personas vuelven, también lo consideran un delito agravado. Entonces, aquí esto tiene una dedicatoria. En el marco de la crisis político-social que venimos arrastrando desde el fraude electoral del 2017, según la Policía Nacional, se han incrementado la cantidad de protestas tanto pacíficas como violentas. Entonces, definitivamente, esto es criminalizar la movilización ciudadana. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y tenemos unos minutos para reflexiones generales sobre estas reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, a la ley de lavado de activos, que ya tiene sin un brazo a Luis Javier Santos. Y a la Fiscalía ¿Y a la Fiscalía? contra el crimen organizado también. También, correcto, sí, sí. Y está dejando destentado y sin herramientas al Ministerio Público. Mira, yo debo decir también, no deja de sorprender que yo solo al fiscal coordinador general de la UFERCO escucho reclamando al Ministerio Público como institución, a pesar de que se le está limitando su campo de acción y de hacer un trabajo más eficiente. No lo veo como institución reaccionando. Sinceramente no deja de sorprender eso, Ismael. También el hecho de que el Estados Unidos, y usted tuvo un programa la semana pasada o antepasada de que el Departamento de Estado se pronunció, o Eric Olson del Seattle Foundation dijo que el Departamento de Estado no iba a trabajar con los agentes investigadores y judicializadores del país, también es esa soledad que estamos teniendo. Porque no garantizan el Estado de Derecho, decía Eric Olson. Vamos a la pausa y venimos con las últimas reflexiones y cómo esas reformas también salpican la libertad de prensa y expresión. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Más noticias en Frente a Frente y en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Norma Torres asegura que hay presión al Senado para nombrar embajador de Estados Unidos en Honduras. Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registra 56 casos de violencia política en lo que va del año. La reina Isabel II, de 95 años, usa un bastón por primera vez en un acto público. El presidente de Chile: tengo plena confianza, dice, en que la justicia confirmará mi inocencia, mientras manifestantes en Chile piden la renuncia de Piñera por papeles de Pandora. Marta Sepúlveda ya no morirá, cancelan su muerte asistida de colombiana que programó su fallecimiento para el domingo anterior, 10 de octubre, pero todo esto se canceló. Bueno, estas y otras informaciones disponibles para que usted las pueda ampliar en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Banco de Occidente, reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado. Y estamos debatiendo con Fátima que en la sesión del jueves, en el dictamen consolidado, aparece el artículo 7, que dice derogar únicamente el artículo de la vigencia de la derogación de los artículos 28 y 153. ¿Y qué dice el 28? El 28, lo que dice, Renato, habla sobre la responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión.
En los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión, no responden criminalmente los cómplices. Los que sean autores solo responden en estos casos de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo al orden siguiente y establece un orden. Correcto, directores y todo Sí. eso. Es que yo te explico, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. En el texto original de ese artículo 28 del Código Penal, cuando esta ley se fue de vacaciones, la vacatio legis que le llamamos, se excluyó el parrafito de que los dueños de los medios eran responsables solidarios por un error nuestro. ¿Verdad? Claro. Por un error nuestro. Entonces, el texto ya publicado en la Gaceta quedó tal como tú lo leíste. Porque se dio una abrogación, es decir, el texto, como había quedado el Código Penal, se hizo una abrogación, una reforma a este artículo 28, donde se excluía la responsabilidad de los medios. De los dueños de los medios. Dueños de los medios. Pero aquí, a donde dice, ¿y cómo lo hacen? Con la redacción que dice que en los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión no responden criminalmente los cómplices. Es decir, para poder pasar, transmitir información, difundir información, se requiere de un dueño de un medio. El cómplice entonces es el dueño del medio. Entonces, al eliminar este artículo, básicamente queda el texto original. Como estaba original y básicamente ahí sí tienen responsabilidad solidaria los dueños de los medios. O serán considerados cómplices. Mira, ¿qué te quiere decir derogar únicamente el artículo de la vigencia de la derogación del artículo 28? Lo que está diciendo queda es derogado que ese este texto artículo. queda correcto. El artículo 28 queda derogado. Y aquí estamos viendo que la libertad de prensa, yo no sé libertad si de estamos, expresión. si lo estamos interpretando bien. ¿No? Así es. Así es. como lo Bueno. está interpretando. Habrá que estudiarlo más profundo, pero lo que yo veo y cómo se han comportado, aquí lo único que han hecho es a los corruptos les dieron beneficios como por ejemplo el secreto bancario para que el Ministerio Público no los investigue, pero al pueblo, a la sociedad civil, a quienes no forman parte de estas redes de corrupción, criminalizan la protesta. A las organizaciones de sociedad civil les ponen cargas que no corresponden porque no son funcionarios públicos. Y ahora en los medios de comunicación también les quieren poner nuevamente un bozal. Y recordemos, Renato, estamos en el marco de un proceso electoral. Mira, y yo a mí me gusta dejar bien planteados mis puntos de vista. Sé que no a todo mundo les gusta y es natural, pues. Yo sé que lo que ha dicho hoy el abogado a buena parte de la población lo respalda, pero hay otros que no respaldan lo que él ha dicho. Así es esto, así es esto. Miren, yo sí debo dejar claro, y coincido con él, hay usurpadores de oficio. ¿Hay usurpadores de oficio? No hay, abogado. Hay usurpadores de oficio que se meten a un terreno privado, a una propiedad privada. Ahora, entiendo también las condiciones y el contexto que él esbozó esta mañana aquí. Es un país con mucha pobreza, con gente excluida, que no tiene más opción que decirlo así en sentido literal, ni siquiera figurado, vive en la calle, vive en la calle. No tiene opciones, vive en la calle, y máxime después de esos fenómenos naturales. Y ese código, así como quedó redactado, esa reforma así como quedó redactada en el Código Penal, prácticamente se mete con la gente que por razones justificadas vive en la calle. Tiene que ocupar la acera de una calle con su negocio informal y muchas veces hasta ocupa toda la calle. Bueno, ¿conoce el centro de San Salvador usted? Sí. Y nadie se metió con esa gente. Y ahí son miles y miles de vendedores informales, la economía informal de El Salvador. Eso también uno debe analizarlo, comprenderlo, que la situación de decadencia económica ha aumentado la pobreza y ha generado que mucha gente tenga como medios de vida estas opciones. Y además, cuando la institucionalidad no responde al reclamo popular, ya la gente sabe que la única manera que le escuchen es bloqueando una calle, porque no hay reacción para solucionar a tiempo los problemas que tiene la gente. Y eso es lo que genera también esas caravanas hacia Estados Unidos, Obvio, porque la gente no puede vender en las calles, no puede vivir a la orilla de la calle y el Estado no le garantiza esos derechos. Lo único que les queda es huir, porque no, si tuvieran garantizados esos derechos aquí en nuestro país, no se fueran.
si tuvieran un trabajo estable, si tuvieran una vivienda, si tuvieran, no tuvieran todas esas normas que los criminalizan, no estuvieran huyendo. Y es por eso el tema de de la gobernabilidad. Creo que el concepto de gobernabilidad es eso, las demandas sociales, económicas y políticas de nosotros y cuál es la respuesta de un Estado. Y si no la tenemos, pues prácticamente existe ese estado de no gobernanza, porque primero más bien de poner orden o marco jurídico que respondan a estas necesidades, sino más bien todo lo contrario, como lo hemos estado analizando, es que cuando la gente se desborda a buscar una respuesta, aunque sea por la violencia. Por eso hay teóricos que ya han planteado a través de los siglos que la respuesta posiblemente ante una democracia fallida o una democracia híbrida, como dice The Economist, para Honduras, pues puede ser la violencia. Y no está muy alejado a que vivamos eso después del 28 de noviembre, como lo ha planteado la Red para la Equidad Democrática en Honduras, que el FOSDE forma parte. Muy bien, los últimos consejos comerciales y vengo para darle un minuto de mensaje de despedida a cada uno de nuestros invitados hoy, Luis Javier Santos, Fátima Mena e Ismael Cepeda. Comentarios finales, Ismael Cepeda, contigo. Bueno, Mensaje de unos 30 segundos, Ismael. Es el momento, y siempre lo ha sido, ante un contexto complejo, de unir fuerzas, y ya no solo en el tema electoral, sino en el tema que estamos perdiendo en nuestro país y por ende la necesidad de revertir todas estas normativas de una u otra forma. Llámese aún, como lo he planteado, por la violencia, pareciera algo exagerado o casi anárquico. Sin embargo, los teóricos hablan ante la desprotección del Estado, la ausencia del Estado, y como lo estamos viendo ahora, ante estas normativas que, como decía el titular de ayer en Frente a Frente, que le han perdido el temor al pueblo, posiblemente sea esa la solución. Muchas gracias, Ismael Cepeda, del Foro Social de la Deuda Externa y de la Red Honduras. Fátima Mena. Gracias, Renato. Repudiamos como coalición anticorrupción lo actuado por el Congreso Nacional, repudiamos el desarme que le han dado a los hombres y mujeres que luchan contra la impunidad y la corrupción con nuevos pactos de impunidad, condenamos la criminalización de la protesta a través de desnaturalizar la figura de usurpación. Condenamos la persecución a las organizaciones de sociedad civil, elevándolos a personas políticamente expuestas, y además condenamos el nuevo bozal que se le pretende poner a los medios de comunicación. Nosotros quisiéramos que el Congreso reaccionara y abrogara todo este paquete de pactos de impunidad, pero como hay poca confianza, creo que la responsabilidad queda en manos de la ciudadanía para que este próximo 28 de noviembre salga a votar masivamente y vote con conciencia y vote en contra o castigue en toda esta élite política económica corrupta que nos ha gobernado y que lo único que está construyendo es un Estado dictatorial. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Renato. Fátima Mena. Fiscal Luis Javier Santos. Sí, Renato, yo solo quiero dejar claro en la ciudadanía que el Ministerio Público solamente es un actor dentro de la Administración de Justicia. Cuando sucede un sobreseguimiento en los juzgados, también hay otros actores como el Poder Judicial, porque vemos que la ciudadanía ataca al Ministerio Público y no se pronuncia sobre lo del Poder Judicial. Y otro asuntito, que yo creo que no importa el poder legislativo que tengamos, no importa el poder ejecutivo que tengamos, pero si tenemos un poder judicial fuerte, yo creo que eso es efectivo para bajar estos índices de impunidad. Porque si van los casos ante los tribunales y no se archivan, pues entonces puede haber un poder legislativo corrupto, pero va a haber un poder judicial que los castigue. Puede haber un poder legislativo que emita leyes como la del 7 de octubre, que apruebe reformas como la del 7 de octubre, pero va a haber un poder judicial que a través de su sala constitucional le va a poner control. Pero cuando hay un poder judicial que avala todas estas arbitrariedades y todas estas situaciones, yo creo que ahí no hay independencia del poder. Es decir, aquí fracasó la teoría del Estado. Sí. No tenemos poderes independientes y complementarios, ¿verdad? Porque no es que los poderes son enemigos, pero deben tener independencia para hacerse contrapesos y que los excesos de uno puedan ser controlados por el otro. Ese balance es fundamental en la teoría del Estado. Y por último, Renato,
Yo sé, la mayoría de fiscales que hay en el Ministerio Público son muy buenos. Así es. La mayoría de jueces que hay en el Poder Judicial son muy buenos. Pero el hecho que se queden callados y el hecho que se queden callados los fiscales ante estas arbitrariedades, ante estas situaciones, yo creo que, y siendo abogados, yo creo que eso no es permisible. La Asociación de Fiscales, la Asociación de Jueces, el Colegio de Abogados, o sea, todos somos abogados y entendemos realmente. Quizás la ciudadanía no entiende el fondo de todas estas reformas de manera como nosotros la entendemos. Pero el Colegio de Abogados, los jueces y los fiscales sí lo entienden y saben los obstáculos que esto implica en las investigaciones. Así que se pronuncie, que salga la Asociación de Fiscales y la Asociación de Jueces a pronunciarse. Y el Poder Judicial ve y el Colegio de Abogados también. Bueno, muchas Lo ha gracias. hecho el colegio, de hecho. ¿Ya lo hizo? El abogado Frey. No, individualmente, pero creo que no han hecho comunicado oficial sobre esto del jueves 7 de octubre. Sí, pero se está trabajando bueno. en eso, Ok. Renato. Bueno, muchas gracias a Luis Javier Santos, a Fátima Mena y a Ismael Cepeda por haber compartido estas reflexiones hoy en Frente a Frente. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.